acá de nuevo con nosotros en Acción Positiva por Radio Infinita 100.1. Esta radio es una radio con una audiencia grande, con una proyección muy importante y tiene programas de alta calidad. Por ejemplo, acabamos de terminar de escuchar a Quique Godoy con su interesantísimo programa en el cual siempre nos comparte pues mucha información, muchas noticias, muchos comentarios y muchas opiniones. Muchas gracias, Quique, por ese aporte que haces constantemente a la radiodifusión. Acá en Acción Positiva, la búsqueda es siempre encontrar temas que son relevantes, que son importantes y que tienen relación con la vida diaria del guatemalteco. De ese guatemalteco que es el motor de la economía, que es el que está realmente trabajando desde muy temprano hasta muy tarde y que son a través de la acción que nos lleva a hacer cada día un mejor país. Hemos estado sufriendo la crisis del coronavirus, nos ha hecho cambios muy importantes en nuestra vida y uno de los aspectos que más ha sido afectado por las medidas sanitarias que se hicieron necesarias es la del transporte público. Y ese transporte público, afortunadamente, que es el motor a través del cual casi 9 millones de guatemaltecos diariamente se desplazan de un lugar a otro, ese motor va a empezar de nuevo a accionar a partir ya del 11 de septiembre. Ha sido anunciado por el gobierno, ha sido convenido por las diferentes gremiales y estamos pues en este momento listos para que esto empiece. Para platicar sobre este tema tan interesante hemos tenido acá invitados anteriores. Por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos nos estuvo acompañando el licenciado Edgar Guerra y hoy tenemos acá a un empresario y a un líder gremial como es el arquitecto Gamaliel Chin, a quien le voy a dar la bienvenida. Arquitecto, bienvenido a Acción Positiva. Muchas gracias, doctor. Qué gusto saludarlo nuevamente y estamos en toda la disposición de conversar, tratando de contribuir con nuestros aportes, aunque pequeños y modestos, importantes para el desarrollo, como usted bien puntualizó. Muchas gracias, arquitecto. Mire, es bien importante algo que usted menciona hace un momento de esta experiencia. Hace varios años tuvimos la oportunidad acá de tener al arquitecto como invitado en un tema relacionado con el transporte público. Menciono esto porque es importante que usted como auditorio para estos programas sepa que las personas que están interesadas en estos temas, que están relacionadas con ella, son gente que tienen una amplia experiencia en la temática, que no son improvisados, que son líderes que se han venido formando por muchos años. Así lo visualizo, arquitecto. Y ahora cuéntenos, estamos ya a la puerta de empezar en pocos días el servicio. En este caso, usted es presidente de la gremial de rutas cortas. Solo para que mi auditorio tenga claro, cuando hablamos de rutas cortas, ¿qué trayectos son los que estamos mencionando, arquitecto? Claro. Vea, doctor, la denominación del ente que hoy presido solo tuvo como concepto una denominación porque se originó en el departamento de Guatemala. Bajo esas circunstancias, el encargo que ha estado sobre mis hombros por algunos años ha sido precisamente el representar los intereses de aquellos servicios que se generan de los 16 municipios del departamento con destino Ciudad Guatemala. Bajo esas circunstancias, pues le puedo enumerar desde lo que viene de lejano Chuarrancho, San Raimundo, San Juan Zacatepeques, tenemos también inclusive Villanueva, que tiene varios corredores comprendidos desde Ciudad Peronia, Villanueva per se, San José Villanueva, Bárcenas, inclusive San Miguel Petapa, Villa Canales, lo que es Fraijanes, inclusive San José Pinula, en varios corredores comprendidos como es Cristo Rey, también Ciénega Grande, que es el mismo mercado, Palencia, San Pedro Ayampuc, en fin, todo el departamento de Guatemala que comprende esta operación. Estos municipios que yo le he mencionado son los municipios más cercanos como dormitorios, pero no son los únicos. Muchos usuarios han excedido los límites departamentales y están aposentados en Zacatepeques, Chimaltenango, Progreso, le puedo decir más al norte, inclusive hemos visto escenarios de Baja Verapaz, que está cercano, y hacia el sur, inclusive hasta el mismo departamento de Escuintla. Nuestra operación se ha extendido, el ámbito de nuestra cobertura también lo ha hecho a todo lo largo y ancho del país,
pero nuestra operación está circunscrita, según nuestra definición reglamentaria, a aquellos recorridos que están dentro del ámbito de 40 a 50 kilómetros con distancia entre punto A y B. Esa es la competencia específica, pero finalmente nuestros intereses están diseminados por todo el país. Bajo esa circunstancia, hoy la manifestación o las acciones que estamos emprendiendo tienen como objetivo el poner en giro y movilidad todo este nervio motriz que verdaderamente, como usted puntualizó antes de que iniciáramos la conversación, es el nervio motor para dinamizar la economía, para que el guatemalteco tenga la accesibilidad y en la búsqueda de recuperar empleos, de la búsqueda de empleos o inclusive la restitución de las clases presenciales de muchos estudiantes de forma cotidiana. Y nuestra preocupación es volver a esa normalidad a partir del 11 de septiembre, aunque debo reconocer que hemos empezado tarde en función del tiempo del 27 de julio en el que fueron levantadas restricciones, pero se habría tardado algo más para posiblemente empezar en función de la falta de protocolos específicas de parte de nuestras autoridades administrativas, y me refiero a Dirección General de Transportes. En este momento estamos listos, lo que queda es precisamente fijar una fecha y lo que hoy pudimos haber hecho es decirle al usuario, señores guatemaltecos, tenemos los protocolos listos, tenemos las unidades ya preparadas con su señalización, nuestros operadores capacitados y queremos asegurarle que tenemos la seguridad prevista para que el guatemalteco no se sienta expuesto utilizando nuestro servicio de transporte. Muchísimas gracias, arquitecto, por esta información. Yo consideré importante hacerle esta pregunta sobre qué son las rutas cortas porque el transporte es un sistema muy complejo. Cuando mueve a tanta gente, yo creo que lo que es fundamental es que el guatemalteco vaya comprendiendo a qué se enfrenta en cada tipo de ruta a las que va a tener el servicio. Por eso me permití hacerle la pregunta y gracias a usted por apoyarnos de una forma tan clara, porque ahora tenemos bien conocido a qué se refiere por las rutas cortas. Ahora, claro que sí, doctor. Cuando vamos a empezar estas rutas cortas, entiendo yo que una de las partes claves es que va a haber un incremento en la tarifa. Se cobraba hasta marzo 5 quetzales y a partir de que se reinicie ahora va a ser un costo de 10 quetzales. Naturalmente que el guatemalteco pues dice, bueno, ¿y por qué tengo que pagar más? Pero me gustaría que usted nos ampliara información, cuáles son las razones que los han movido a ustedes a que tengan ese incremento, arquitecto. Claro, con mucho gusto. Doctor, resulta ser que nosotros tuvimos de la presencia presidencial ante los medios el consentimiento de la reapertura de la economía, entre esos los servicios como los que prestamos del 27 de julio. El 3 de agosto sale publicado el primer instrumento del Ministerio de Salud Pública en la que menciona las actividades y esperábamos posteriormente la definición a través del 187 de 2020, que es del Ministerio de Salud, acuerdo ministerial, en la que se describía la política de contención en función de las estadísticas poblacionales de cada región departamental y de esto se devenía que los municipios como una menor expresión se pudieran cuantificar en cuanto a los actos de contagio o activo o recuperados. De tal manera que podría decirle que a estas alturas del partido, ayer mismo se referenciaba, tenemos 201 municipios en color rojo, 93 en color naranja, alrededor de 46, si no recuerdo mal, en color amarillo. Esto significa que en color rojo y en color naranja, que es exactamente lo mismo, pero para bases estadísticas es menor, significa que las ocupaciones de servicios como es el transporte extraurbano y también urbano, solo tiene la capacidad y autorización consensuada de parte del gobierno a través del Ministerio de Salud Pública del 50%. En ese entendido, nuestras autorizaciones están consentidas para una ocupación del 100% de la unidad. Esto significa que necesariamente para cubrir los costos de operación de marzo del 2020 necesitábamos tener los ingresos capturados a través de la ocupación del 100%. Si hoy, septiembre del 2020, producto de los semáforos y el color en el que nos encontramos, solamente se nos consiente la ocupación del 50% de la unidad, esto implica que para poder mantener solamente el sistema de transporte en circulación después de la suspensión de fecha a marzo, tenemos que cobrarle al usuario que lo utilice el doble para mantener los costos de operación. Sin olvidar que los protocolos de bioseguridad que se nos exigen cumplir y que estamos deseosos de hacerlo para recuperar nuestro modus vivendi, lógicamente en procura y cuidado de los clientes a los que movemos todos los días, tiene un costo adicional que específicamente gira alrededor entre el 10
y el 15% de los costos de marzo del 2020. ¿Qué significa esto? Que el guatemalteco que requiera el servicio tendrá que pagar el doble por aquellos espacios que no podemos utilizar. Pero quisiera remarcar esto. Considero que el guatemalteco que ya empieza a tener servicio de transporte lo entiende, lo comprende y creo que en alguna medida no dejan de existir algunos que reparen, pero los servicios que actualmente de forma alternativa para la sociedad guatemalteca se prestaron fueron 3 o 4 veces más caros que lo que nosotros vamos a pretender cobrar el 11 de septiembre y sin ningún distanciamiento social, sin ninguna protección de seguridad y por lo tanto lo más expuesto del caso. La consideración que hacemos como empresarios es que desgraciadamente el costo del servicio más caro es aquel que no se presta. En ese caso se evidenciaba que dentro de las restricciones gubernamentales estuvo la suspensión del transporte, pero ahora restituirlo con estas variantes importantes para nosotros, que remarco, es solamente el 50%, definitivamente nos deja en un parámetro en el que la única forma de solucionarlo es cobrarle más al usuario. Se han argumentado algunas posibles salidas de muy larga solución, como son subsidios, pero son imposibles, doctor. Estos montos para el transporte extraurbano, que data más o menos como para 25,000 unidades en toda la República, implicaría una erogación de no menos de 800 millones de quetzales mensuales, lo que implicaría en un año una cantidad estratosférica, porque no tenemos idea de cuánto tiempo durará esta situación de control de ocupación, porque hasta que no tengamos liberaciones de hasta el 75% en color amarillo, no podemos hacer una variante que verdaderamente incida en la reducción del costo de lo que estamos pretendiendo aplicar a partir del 11 de septiembre. En otras palabras, es circunstancialmente hablando, partiendo de la política que el gobierno ha implementado para muchos sectores, entre ellos el transporte para la ocupación específica. Muchísimas gracias, arquitecto. Una explicación muy clara. Yo creo que el guatemalteco reconoce o tiene que reconocer verdaderamente que esta situación es crítica. He oído también de que ustedes han mencionado en otras entrevistas el hecho de que si esta pasa, si ya no tiene que existir ese 50% de ocupación, ustedes podrían volver a la tarifa anterior. En este momento, arquitecto, vamos a tener que ir a un corte acá en Acción Positiva con el arquitecto Gamaliel Chin, presidente de la Gremial de Rutas Cortas, y regresamos en un momento con más Acción Positiva. Vamos a ir acá de nuevo en Acción Positiva con el arquitecto Gamaliel Chin, presidente de la Gremial de Rutas Cortas del Transporte. Y vamos a continuar. Estábamos escuchando en el segmento anterior cuando respondía a nuestra pregunta sobre el hecho del incremento necesario en el costo del transporte de 5 a 10 quetzales. Y obviamente el hecho de que haya un mayor distanciamiento reduce en 50% la capacidad del bus. Por otro lado, también hay medidas sanitarias que hacen un mayor costo para este servicio que no tiene subsidio. Porque este subsidio no existe para las rutas cortas, me decía usted, ¿verdad, arquitecto? Así es, para ningún servicio de transporte extraurbano no ha existido desde que tengo uso de memoria, doctor, solamente este mal ejercicio subsidiado manejado ha sido para la ciudad de Guatemala particularmente, ni siquiera para otro municipio del país. Una de las quejas que han existido contra el transporte en general, no solo rutas cortas, sino que todo el transporte, pero particularmente más en las rutas más largas, ha sido la sobrecarga de los buses, el hecho de las altas velocidades. Por ejemplo, la sobrecarga, aunque se reduzca el 50%, ¿cómo se va a hacer para controlar en el futuro, arquitecto, que no volvamos a caer en ese vicio de la sobrecarga? Porque a veces vemos pasajeros que están colgando de afuera, que van subidos en la parrilla, que van subidos en las escaleras, incluso los ayudantes que parecen pues verdaderamente de aquellos que hacen pruebas malabaristas. ¿Cómo van a hacer ustedes para que en esta nueva normalidad que tanto se habla que queremos regresar, evitemos caer en los vicios del pasado, arquitecto? Mire, doctor, realmente me causa mucho pesar tener que reconocer toda esta actitud, pero la tradicionalidad del transportista, de mi compañero empresario, ha sido de una manera muy descuidada en su operación.
Creo que mientras las circunstancias operativas de controles no se nos obliguen a implementar, y a esto me refiero que nuestro reglamento, que como le dije hace un momento, con él se legisla porque tenemos una ley muy antigua, nos da instrumentos, pero falta voluntad política para que verdaderamente las autoridades se tomen la responsabilidad de hacer enmiendas profundas, y me refiero concretamente a un sistema electrónico de cobro que está consentido en nuestro reglamento y que administraciones han pasado, pero por cuestiones políticas o desinterés no han pretendido la implementación. Usted mencionaba una debilidad importante en nuestra actividad, pero esta crisis nos da una enorme oportunidad para que podamos transformarnos. Hemos hecho muchos cabildeos entre nuestros compañeros. Precisamente la que más ha sobresalido es preciso el hecho de que no se controla al operador. El operador, circunstancialmente hablando, al momento de tomar una unidad, se convierte en el propietario, en el gerente, conjuntamente con el ayudante, y por lo mismo perdemos el control. Pero eso no significa que es una justificación para decir no puedo hacer nada. Le puedo asegurar de que buena parte del empresariado al que yo puedo decir venir y representar está haciendo cambios muy profundos de operación. ¿A qué me refiero? Tenemos leyes conexas que en el cortísimo plazo nos van a cambiar nuestra forma tradicional de operar. Una de ellas es la chartarización, que nos obliga a renovar flota de más de 25 años, que es importante la cantidad que existe. Nos obliga también una ley de seguridad vial en que nos obliga a tener implementadores de regulación de velocidad, y que lógicamente esto podrá reducir lo que usted puntualmente me preguntaba, los excesos en el manejo de la unidad respecto a la velocidad, pero nos queda todavía el elemento sorpresa de la sobrecarga. Esta ocupación del 50% nos causa una enorme debilidad y lógicamente la tenemos que combatir con acciones presenciales. ¿Qué quiero decir con esto? Los empresarios saben de que no cumplir con la responsabilidad de un empresario de vigilar a su operador podrá ser motivo de una sanción verdaderamente dramática que pueda significar la suspensión de su licencia, y que podría, de la reincidencia que se después del acto suspendido, la anulación o la cancelación de la misma. Por lo tanto, por primera vez nos están imponiendo obligación de la vigilancia de nuestros operadores. Pero hay algunas empresas, aunque no sean de primera clase, de segunda como la que operamos nosotros, que ya con un alto grado de responsabilidad, aparte de que han colocado GPS para saber la velocidad en la que se desplaza de un punto A a un punto B, la ubicación de la unidad, y lógicamente con cámaras en tiempo real, nos permite ver con más exactitud el comportamiento. Esta crisis nos ha dado la oportunidad de reducir el personal ante la cantidad de usuarios que vamos a llevar dentro de cada unidad, y esto significa de que solo tendremos al operador al timón, que significará el que deba cobrarle al usuario, y que esperemos que en el mediano plazo pudiera ser, ojalá que así se resuelva, tuviésemos que recurrir a un sistema de cobro en el que solo se haga el abordaje y descenso de los pasajeros sin que haya un contacto con el operador. Esperamos de que los pasos ante las crisis se puedan dar, pero estamos seguros que encontramos algunas alternativas que no son fáciles de cumplir, tampoco son imposibles, pero sencillamente estamos haciendo el esfuerzo serio, y como les repito, algunas pequeñas pero importantes empresas están haciendo sus esfuerzos. Yo me puedo servir de ello porque soy uno de esos operadores en la que ya utilizamos tecnología para controlar vía remota. Tengo operaciones que distantes a 50 kilómetros de la ciudad de Guatemala, pero yo puedo saber con exactitud a qué hora y en dónde y cómo lo están haciendo, y por lo tanto esta crisis nos ha dado el chance de poder mejorar todos estos controles que esperamos repliquen mis compañeros, porque antes era una suposición, un ofrecimiento sin ninguna prueba, pero ahora alternativamente ya tenemos elementos que pueden corroborarse y que fácilmente pueden repetirse. Yo creo que es fundamental este uso de la tecnología, ese uso del control de la velocidad, y que ustedes con el GPS puedan seguir paso a paso por dónde va el vehículo, si va cumpliendo el itinerario que debe cumplir y si lo está haciendo dentro del horario que deba de hacerlo. Porque parte de lo que se señala siempre es esta lucha por el pasaje, ¿no? Entonces, que van los buses a altas velocidades, aunque cuando son rutas cortas como estas, probablemente vienen de ciudades, dormitorios, y su destino es la ciudad de Guatemala. Entonces, como que debería de ser más fácil de poderlo controlar. Por ejemplo, una pregunta, arquitecto. Yo creo que la tecnología es fundamental, los va a apoyar muchísimo, pues el tiempo real, cámaras, el GPS, etcétera. Pero por otro lado,
¿Cómo es el sistema de capacitación y de selección que ustedes tienen con los pilotos? Porque muchas veces los pilotos son los que causan los accidentes porque van a altas velocidades. Resulta que al final, cuando hay un accidente, muchas veces el piloto desaparece y la responsabilidad le queda al propietario, al empresario. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Hay un proceso como gremial? ¿Ustedes tienen un proceso de selección y un proceso de capacitación que deban de seguir estos pilotos, arquitecto? Pues mire, doctor, fíjese que verdaderamente existen, aunque incipientes, procesos de nuestra parte. Lamentablemente, los pilotos profesionales, igual usted y yo, todos obtenemos un licenciamiento no verificable de las capacidades para el desempeño al timón de parte del Estado. Lo que me queda a mí solamente es constatar de que el documento sea válido y finalmente dar fe de lo que el Estado hizo, lamentablemente. En Guatemala, a pesar de que existen accidentes de tránsito en los que se pueden causar lesiones culposas o homicidios culposos, muy pocas veces se persigue penalmente al responsable de esta comisión. Y bajo esas circunstancias, si usted ve las estadísticas de licencias canceladas, son verdaderamente pocas. Y eso no queda en nuestras manos, sino lamentablemente en manos del organismo judicial, que poco o nada hace al respecto, porque está saturado de muchas acciones que para ellos son mucho más importantes que estos casos. Pero concretamente en cuanto a la capacitación, les he de decir que la Dirección General de Transportes dentro del reglamento tiene obligaciones de registros en la que se nos exigen capacitaciones generadas en el INTECAP. Esta significa que son doctrinas de manejo defensivo para cualquier evento, lamentablemente no muy bien preparadas, que al final de cuentas se reciben, se titulan y al final se olvidan. Bajo esa premisa, sí sé decirle que hemos insistido que la Dirección General de Transportes suceda en su responsabilidad, que si causa un registro, lleve un verdadero control de los acontecimientos. Pero también como conductores estamos sujetos a la ley y reglamento de tránsito, a la que le hemos insistido reiteradas veces que como actores responsables de este desempeño al timón, también se nos obligue, y le voy a citar puntualmente. En el reglamento de tránsito, en el artículo 70, claramente se consigna el hecho de que el piloto debe poner su identificación al momento de sentarse al timón, y me refiero a una licencia ampliada, para que sepamos que Juanito Pérez conduce la unidad o podamos reportarlo los usuarios a la mala conducción que al respecto se preste. Eso no se cumple, no se exige. Hay tantas PMTs, casi alrededor de 80, 85, que verdaderamente no lo saben para la implementación y por lo tanto un rigor para este control no se toma en consideración. Quiero decirle que la crisis de la pandemia también nos puso en una situación que gracias a Dios nos da una oportunidad adicional. ¿Cuál es esta? Que debemos verificar el estado de salud del piloto. En nuestro histórico de la licencia anteriormente nos decía el grupo sanguíneo, ahora ni siquiera eso sabemos. Además de esto, no sabemos si tiene alguna preexistencia o alguna enfermedad, como puede ser una diabetes maltratada, y que de esa cuenta y forma nosotros no tengamos el conocimiento y puedan darse síncopes de hipoglucemia o hiperglucemia, que lógicamente puedan poner a cualquier persona a la conducción del timón en un estado de incapacidad. Aspectos que no están bajo nuestro control, pero que estamos pensando ir implementando paulatinamente en función de nuestras capacidades y nuestro desarrollo como empresarios. Hemos visto en nuestros vecinos más hacia el norte que esto ya existe y lógicamente queremos imitarlo, pero necesitamos de que se nos incentive, y no significa precisamente en dinero, sino que se nos incentive pidiéndonos que los controles que nosotros vayamos adicionando para la mejora del servicio signifiquen un trato no preferencial, sino específico, para que periódicamente, en función de nuestras mejoras en calidad del servicio, podamos ir siendo promovidos económicamente, porque el usuario podrá percibir que verdaderamente estamos haciendo cambios de fondo. Pero siempre tenemos debilidades, aspectos que queremos mejorar y que lógicamente, como le explico de una forma muy resumida, estamos tratando de alcanzar. Falta mucho la voluntad política de los gobiernos para que verdaderamente esto se pueda cumplir, porque ellos son actores importantes en la vida del transporte extraurbano, que se necesita que causen un acto de presencia, si usted quiere llamarlo de presión y de constancia, para que estos aspectos que se discuten en mesas serias no se queden simplemente en reuniones o comisiones que no llevan a ningún lado y que finalmente solo sirven para pasar 4 años cómodos sin mayor logro ni brillo.
Muchísimas gracias, arquitecto. Usted ha venido señalando muchos aspectos fundamentales. Particularmente, yo ahora me estoy puntualizando en el aspecto humano de estos pilotos que son los que al final son los que llevan el timón y son los que tienen bajo su responsabilidad pues el hecho de cómo van a llegar al punto en que están llegando. Actualmente muy apoyados por el electrónico porque usted puede controlar y decirle, mira, vas muy rápido, vas muy lento, ¿qué está sucediendo? Pero al final el piloto es el que va a responder en el momento determinado con una conducción adecuada, con un frenazo bueno, un frenazo malo. Estamos acá con el arquitecto Gamaliel Chin, presidente de la gremial de rutas cortas, y en este momento vamos a tener que irnos de nuevo a un corte para continuar esta interesante entrevista en la cual estamos buscando respuestas a un tema tan importante como es el de transporte. Vamos a un corte en Radio Infinita 100.1. En acción positiva con el arquitecto Gamaliel Chin para continuar esta interesante entrevista. Yo creo que los guatemaltecos tenemos que dimensionar realmente esa contribución tan grande que tiene el transporte, porque cuando vemos que la mitad de la población laboral y la mitad de la población de Guatemala usa el transporte público para trabajar, para divertirse, para distraerse, pues obviamente es un servicio que tiene que ser muy importante, muy valioso en su contribución hacia la sociedad. Bueno, pues estamos hablando de algunos de los aspectos, hablábamos de los aspectos humanos. Es importante que estos conductores pues tengan una responsabilidad, también que los apreciemos. Yo he escuchado muchas veces, arquitecto, pues gente que insulta mucho a los pilotos de los autobuses y obviamente los va desesperando y esto va causando reacciones, acciones, reacciones y obviamente tiene que existir un mayor respeto mutuo para evitar que esto suceda. Y los pilotos, pues ser capacitados debidamente, tener horarios de trabajo que tampoco los agoten verdaderamente y los hagan que ya estén desesperados si fuera de una condición física correcta. Pero creo que son las cosas que, según escuché, ustedes están buscando. Una de las preguntas que nos surge, porque vimos que hubo una manifestación reciente relacionada con que los buses salieron a expresar un poco de descontento, y la pregunta que le quisiera hacer, arquitecto, es, ¿cuál es el ente rector del transporte público en general y en el caso de las rutas cortas, cuál es el ente rector a nivel nacional que legisla, dirige o da alineamiento para el servicio que ustedes prestan? Doctor, muchas gracias. Es una pregunta importante. Usted bien mencionaba las manifestaciones que hicimos vamos a ver, el 4 de septiembre. Fue el 27 del mes de agosto pasado y bajo esa justificación fue una situación propiciada con el objetivo de aperturar las instalaciones de Centrasur, propiedad de la Municipalidad de Guatemala. Sé decirle que este gran estacionamiento, como yo lo llamo, está en el municipio de Villanueva. Nuestras autorizaciones son de los municipios del sur, inclusive Villanueva, hasta Ciudad de Guatemala, que son los campos de acción. La entidad administradora del servicio extraurbano en 108,000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio nacional es la Dirección General de Transportes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Hoy por primera vez tenemos una buena relación que verdaderamente, producto de la crisis, se hizo acelerar para tratar de encontrar la forma de reactivar y lógicamente quitar a muchos operadores oportunistas, como yo los llamo, producto de la autorización de la reactivación. El ciudadano presidente ha comunicado muchas cosas de maneras confusas, lo que crea que al salir de su boca se legisla o sencillamente se está poniendo la materia administrativa con pleno conocimiento. Resulta ser de que la generalización de la política de los semáforos, muchos alcaldes interpretaron que aquellos que tienen servicios urbanos son competentes para manejar los servicios que se originan de su municipio hacia un vecino, o sea, un distante aún fuera del departamento, o es más, servicios iniciados dentro del mismo municipio que se exceden más allá de 10 kilómetros de su casco urbano. Eso nos ha creado muchos focos de conflicto y dado que más de 80 municipalidades tienen PMTs, han encontrado la manera coercitiva de utilizarlas para precisamente hacer valer sus criterios alejados de la verdad y de la legalidad
a los municipios que siempre nos blanden el hecho de que son autónomos, pero se les olvida mencionar que son soberanos, sobre todo por leyes nacionales. Esta circunstancia nos ha llevado a pulular con problemas en la costa sur muy emblemáticamente y en el lejano Petén, en donde hemos encontrado más dificultad y creemos muy mala interpretación de los asesores legales que tienen los consejos, en la que hemos encontrado resistencia. Hemos tenido que recurrir al Departamento de Tránsito de la PNC para que lógicamente circunscriba las delegaciones que se les han entregado por administración a estos 80 y más municipios, que concretamente es materia de tránsito. Le quiero comentar cosas graciosas en las que se nos han puesto en el municipio de Retaluleu, multas en las que dicen existencia de restricción de la autoridad, pero en sus observaciones claramente nos colocan el hecho de que no tenemos el permiso de salud pública, cuando han existido con claridad que solo los entes administradores deben ser los que generan los protocolos y observarlos en su implementación. Existe una gran confusión y desgraciadamente al uniformar a un guatemalteco con un distintivo de tránsito, creen que se han convertido en la ley y no se sienten la autoridad, como es específico, y nos quieren aplicar cualquier casuismo respectivo. En ese orden de ideas, quiero comentarle que el último problema suscitado con nuestra presencia en caravana, porque no es una manifestación, se sucedió el día de hoy. Esto tenía como objetivo el hecho de decirle al usuario que estamos prestos a renovar el servicio el 11 de septiembre. ¿Y por qué el 11 de septiembre? Resulta que nuestra presión del 27 de agosto para aperturar central de transferencia nos llevó a una reunión emergente en la Municipalidad de Guatemala con las instancias de Superintendencia de Transporte Público y Transmetro. Acordamos en esa mesa que el inmediato fin de semana se harían los primeros ensayos y los segundos que recientemente hicimos este fin de semana pasado, con vistas a que el 11 de septiembre aperturáramos el sistema de transporte. Pero dijimos todo. Y luego de eso, estaban con la renuencia de volver a causar el operativo de ensayo este fin de semana y preguntamos que si íbamos a hacer lo mismo de ensayar en la entrada del corredor de la avenida Petapa, en por lo menos. Y nos dijeron no, porque no está autorizado por EMETRA. En otras palabras, doctor, lo que aparecía aquí de por medio era demasiados actores, demasiados empleados públicos tomando discrecionalidad en lo que no es su competencia. Prueba de ello es que nos reunimos el día viernes pasado en esta sede gremial, todos los transportistas interesados, si le quisiera enumerar, San Juan Zacatepeque, San Raimundo, Ciudad Quetzal, Chimaltenango, algunos operadores, Rápidos de Peronia desde esta localidad, Cotraubín de Villanueva, San José de Villanueva, Bárcenas, Azotep de San Miguel Petapa y Villacanales, de Santa Elena Varillas, de la avenida Hincapié, en fin, de todo el departamento con el objetivo de hacer manifestación de que no estábamos dispuestos a que de manera casuística se nos trataran y decir al guatemalteco que el transporte se revitalizará el 11 de septiembre de forma generalizada. ¿Qué estamos haciendo con esto? Haciendo uso de nuestro derecho. Contamos con las autorizaciones gubernamentales, que son los enunciados permisos. Tenemos un protocolo dictado por la Dirección General de Transporte, que es nuestro ente administrador y que remarco y recalco, es el ente administrador de todo el transporte extraurbano y que por definición existe en nuestro reglamento vigente ruta larga y ruta corta. Nuestra concesión es exactamente igual a la que se tiene para un servicio de primera como para un servicio plus. Es exactamente la misma en su alcance y contenido y la duración en tiempo de 10 años. Por lo tanto, los alcaldes, al ver el vacío o silencio administrativo del Ministerio de Comunicaciones y puntualmente la Dirección de Transportes, hicieron suyos, atrofiando el sistema de recuperación económico y poniendo más obstáculos que construyendo puentes para resolver la situación que estamos viviendo. Bajo esa premisa, hemos ignorado la exigencia de una autorización que el municipio de Guatemala pretendía y precisamente hicimos el intento y vimos que no existía dicha preocupación en cuanto a la prohibición. Bajo esa circunstancia, termino diciéndole, el 11 de septiembre, Dios primero, los guatemaltecos empezarán a tener por lo menos el transporte extraurbano restituyéndose paulatinamente hasta alcanzar el 100% que se suspendió en marzo del 2020. Pues muchas gracias, arquitecto. Mire, ese punto que usted señala es un punto importante porque no se aplica Permiso audio, doctor.
caso del transporte urbano. Ha venido sucediendo que los señores alcaldes, que son funcionarios obviamente Doctor, muy valiosos. perdió el audio el arquitecto. ¿Ya escucha, arquitecto? Casi no le escucho, doctor. Pues yo también tenía problema para escuchar al arquitecto, fíjate, cuando él estaba hablando, ¿verdad? Sí, tuvimos un buen sonido, pero siempre se percibió lo que estaba hablando. Sí, ¿usted no me oye, arquitecto? Le oigo muy poco, muy lejos. Ah, pero no sé, fíjate, JL, porque aquí teníamos este problema que lo escuchábamos a él bajo. La señal está buena, tenemos una buena señal. ¿Cómo nos escuchas tú ahí, JL? Yo los escucho bien a los dos. Como les digo, Sí. sí perdí un poco, no perdí la señal totalmente, pero sí me bajó en un 40% el sonido del arquitecto. Pero luego continuó parejo. O sea, no tuvimos ningún problema en ese sentido. ¿Cómo me escucha a mí, arquitecto? Dice que casi no le escucho. Sí, creo Sí, el que tengo buena arquitecto señal con casi él. no nos está escuchando, fíjate. Sí, sí. Aló. Gracias, arquitecto, por este comentario. En realidad, el problema con los señores alcaldes es un problema que no está solo en el transporte. Los señores alcaldes son funcionarios sumamente valiosos, representan a sus comunidades. Lo que ha sucedido, creo yo, es de que ha habido una pérdida de las funciones reales y una pérdida de las atribuciones que pueden y deben de cumplir. Porque, por ejemplo, se han venido alcaldes que han venido cerrando el acceso, por ejemplo, a sus municipios, más allá de lo que la ley nacional autoriza. Porque el gobierno central, por ejemplo, en el estado de calamidad, utilizando esas facultades, ha dicho, mire, se limita el tránsito interdepartamental, pero luego lo quitó. Entonces los señores alcaldes lo siguieron emplazando. Así que yo creo que no solamente afecta al área del transporte, sino que también a los señores alcaldes. Lo importante acá es que sí se siga cuál es la dirección o el lineamiento del ente regulador, en este caso la Dirección General del Transporte, porque es la única forma en la cual el ordenamiento se produzca, si no cada alcaldía está saliendo con lo que cada alcaldía quiere hacer. Y ustedes se enfrentan a un montón de legislaciones improvisadas y que no tienen verdaderamente el soporte de lo que es la ley. Bueno, vamos a tener que ir a nuestro siguiente segmento, arquitecto. En el siguiente segmento, pues vamos a tratar de hacer un resumen de lo que hemos venido hablando, de tocar aquellos puntos que son importantes para el guatemalteco y de cómo pensaría usted con esta experiencia que ha acumulado en sus años de estar aportando en este sector, cuáles serían los cambios que les gustaría a usted visualizar para cumplir con esa función de dar un mejor servicio y por otro lado hacer una operación rentable para que pueda ser autosostenible, obviamente sin subsidios. Vamos a un corte en este momento y regresamos con Acción Positiva en Radio Infinita 100.1. Acá de vuelta de nuevo en Acción Positiva por Radio Infinita 100.1 para continuar este diálogo que estamos teniendo con el arquitecto Gabriel Chin, presidente de la Gremial de Rutas Cortas. Un diálogo muy importante porque es con una persona que tiene un amplio conocimiento en este tema, que ha dedicado su vida a esta rama y que obviamente pues aporta su experiencia. Arquitecto, una de las dudas que me surgía cuando usted estaba comentando sobre este tema es, por ejemplo, cuando yo señalo su trayectoria, no es simplemente por hacerla resaltar, sino porque quiero destacar el hecho que usted tiene mucha experiencia. Esta experiencia se encuentra también en las autoridades que están a cargo, por ejemplo, de la Dirección General de Transporte o de todas las oficinas que están relacionadas con la administración de este importante servicio, o siente usted que hay muchos cambios y mucha gente que con muy buena voluntad, pero no tiene la experiencia necesaria para dirigir este tan importante y tan conflictivo, podríamos decir, servicio? Claro. Mire, doctor, yo creo que es el segundo.
El escenario está lleno de personas con muy buena disposición y voluntad, pero finalmente sin experiencia. Lamentablemente hemos visto administraciones llegar y salir y en ese tiempo logran la experiencia, pero ya le toca la sucesión. Y así es como venimos dando tumbos. Agradezco el énfasis que hace en cuanto a la expertise que este su humilde servidor tiene y créanme que me podría jactar de decir que he hecho un esfuerzo profundo que me he ganado hasta la enemistad de muchos de mis compañeros porque soy el autor material de la creación o la implementación dentro del reglamento del sistema electrónico prepago. Lamentablemente, llamémoslo así, la voluntad política no se ha dado oportunamente y creo que desde el Ministerio de Comunicaciones no se tiene la perspectiva fiscal que esto significa para que esto pueda incidir verdaderamente entre aquellos que sí hacemos transporte, lo hacemos plenamente, contribuimos a pesar de que no tengamos medios más que nuestra facturación como está vigente, pero debiera exigírsele a todos que cumpliésemos de la misma manera. Estoy seguro que cumpliendo con este objetivo, incidiendo de manera importante en no menos de 1,000 millones de quetzales al año en concepto de IVA neteado, pudiera implicar que nosotros estamos contribuyendo de una manera significativa a cerrar esa brecha fiscal que el Estado siempre manifiesta. Pero no existe la voluntad política y creo que es producto de las buenas intenciones, pero poco expertise para manejar tan complicado escenario. Créanme que como empresario yo estoy comprometido. Las veces que nos hemos topado inclusive en vuelos comerciales, usted recordará, lo hemos hecho no porque vamos de paseo o de descanso, sino buscando las alternativas que en este pequeño granito de arena en el universo existen y que queremos importar, tratando de encontrar valores posibles de la implementación en la que nosotros no tenemos la tecnología ni de fabricación de hardware ni de software y que tenemos que recurrir a cualquier operador en el extranjero. Bajo esas circunstancias, esto implica una inversión que haría cualquier socio, en ese caso informático, para la implementación, pero siempre entramos en el rechazo de costos, cosas de que no conocemos y que lógicamente se presenta como una situación que impide la mejora sustancial de la operación. Pero dejamos fuera del patio este tema en cuanto a las mejoras posibles de alcanzar, en la que muchas veces, otra vez, 340 operadores municipales, me refiero a los alcaldes, se suceden cada 4 años y en por lo menos se suceden la mitad de ellos. Y todos vienen y critican y echan por tierra la buena relación que se pueden tener con los sectores, específicamente en el transporte. Ellos vienen con su solo interés de que, cual réplica mal obtenida en la ciudad de Guatemala, se deben pagar ciertos arbitrios cuando no saben que solo se pueden cobrar cuando se brindan servicios. Y esto nos crea una complicación operativa que muchas veces nos desgasta durante toda la administración de estos funcionarios y, como les repito, no ha sido la excepción esta situación muy particular que hemos tenido en esa enorme discrecionalidad administrativa en los municipios, doctor. Pues mire, arquitecto, yo creo que por un lado ya nos van a abrir el aeropuerto muy pronto, el 18 de septiembre, así que nos vamos a volver a encontrar en otro vuelo probablemente y vamos a tener oportunidad de volver a conversar el tema. Pero, por ejemplo, usted es empresario, yo soy empresario, sabemos que aquí lo que se busca no es simplemente una satisfacción económica, sino que también el hecho de que nosotros contribuimos con servicios que son importantes para la población. Correcto. Todos tenemos sueños como guatemaltecos, como ciudadanos. Si usted pudiera decirme cuál sería el sueño que usted quisiera ver realizado en el transporte en general, en las rutas cortas en particular, pero más allá del negocio, más allá de la empresa, ¿cuál quisiera ser el sueño, arquitecto, que usted quisiera alcanzar en este tipo de servicio? Mire, doctor, usted acaba de utilizar palabras muy célebres como las de Martin Luther King. Yo tengo un sueño. Y yo quisiera ver a Guatemala con una flota renovada, con una flota que, al igual que el Uruguay, tuviese una duración de vida de no más de 5 años y se tuviese que relegar a otros mercados en Centroamérica, que verdaderamente nos dieran la oportunidad de poder tener una flota de calidad para este guatemalteco que tiene la necesidad de prestarse con calidad, con seguridad y con higiene en la unidad. No estamos lejos. Todos que hayan actores importantes como son nuestros administradores, recalco, que lejos de buena voluntad tengan la capacidad, pero que nos den los espacios. No quiero decir con esto que haya sujeción o sumisión,
pero sí que se aperturen y que verdaderamente lo veamos como una carrera de corto plazo, o sea, una carrera rápida de 100 metros en la que 4 años se pasan con el chasquear de los dedos. Y bajo esas circunstancias es el tiempo que ellos pueden marcar en la historia para hacer cambios sustanciales y no sencillamente estar acomodados en sus despachos diciéndonos sí a todo, cumpliendo absolutamente nada, y pasaron 4 años que no pasó absolutamente nada. Créeme que comprometidos en eso, yo sigo luchando, parezco un Quijote peleando contra molinos, pero no me cansaré y considero de que las oportunidades que siempre se presentan en las crisis, algo bueno nos deja, y esta oportunidad fue sentirnos capaces de tener autoridad administrativa que nos represente y que lógicamente sea el único que nos dicte directrices y no precisamente 340, como le he explicado, que a capricho o a consenso de un consejo sin conocimiento, lógicamente digan sí a todo lo que les ocurre en una mesa de esta naturaleza. Y nosotros, obviamente, lo que necesitamos, arquitectos, son políticas públicas, también no solo en el transporte, sino que a nivel nacional. Porque como usted dice, esta gente con buena intención, si se quiere, con buenos deseos, pero sin el conocimiento, entran 4 años, el primer año aprenden, el segundo van mejor y el cuarto ya van para afuera. Entonces lo que necesitamos son políticas nacionales de largo plazo en la cual se vaya buscando esa seguridad, ese bienestar, esa estabilidad de un transporte público, porque así como se visualiza acá, con las ciudades cada vez más complicadas, el transporte público de buena calidad es realmente el camino que tenemos que buscar para evitar estos grandes congestionamientos, esta polución que se produce a partir de todos los gases que se emiten. Entonces yo sí creo que es importante tener estas políticas públicas muy fundamentales. Y en el aspecto legal, rápidamente, ¿qué cambios a usted le gustaría ver específicos que se hicieran en nuestras leyes para que esto fuera mejorando de inmediato? Arquitecto. Mire, doctor, creo que puntualmente que al final de cuentas, después de tantos proyectos que van y vienen de la ley de transportes, esta se pudiera actualizar. Porque en la que está vigente se mencionan carretas, semovientes, aspectos que del año 46 a la fecha siguen vigentes y que nos sirve como base de sujeción para hacer cualquier reforma reglamentaria que, como le decía, con esto se legisla. Si este instrumento fuese renovado con voluntad en el Congreso, pero como está, difícilmente puede existir voluntad, esto podría incidir de manera importante para que esto pudiera irse transformando. Como les repito, creo que en Guatemala lo que debe darse es un concurso de oportunidad para guatemaltecos con capital o bien generar grandes clústeres de empresarios para formar personas jurídicas que verdaderamente puedan aportar capacidad económica y que puedan probar la capacidad de retorno de los préstamos que si no son nacionales pudieran ser extranjeros. Esto pudiera significar una mejora sustancial para la sociedad y lógicamente, como usted dijo, de empresario a empresario con el derecho al rédito respectivo. Bueno, y usted mencionó hace algún momento durante la entrevista, usted mencionaba el hecho de que no hay peor servicio que el que no se presta. Porque muchas veces se protesta porque un precio incrementa, pero peor sería que el servicio no sirva. Yo creo que el usuario, el guatemalteco, tiene claro y tendrá claro el reconocer que están teniendo un mejor servicio, un servicio más ordenado, que se esté evitando esas altas velocidades, incluso los accidentes que se producen con alguna regularidad y que usted sabe que se acompañan de muchas fatalidades. Yo creo que las crisis, como se dice, siempre salen oportunidades. Cuando a uno le dan un limón, pues no ponerse con la cara amarga, sino que hacer una buena limonada. Y eso es lo que los guatemaltecos debemos aprender de esta crisis para terminar de salir adelante. Entiendo que este 11 de septiembre, más o menos 900 unidades van a salir a la calle. Así es. Si Dios lo permite. Así es. ¿Cuántos empresarios más o menos constituyen los propietarios de estas 900 unidades? Mire, doctor, estamos hablando en un promedio de por lo menos 3 unidades por cada propietario, entonces estamos en el orden de unas 300 personas representando estas 900 unidades. Bueno, yo creo que es un buen número de ciudadanos guatemaltecos también que tienen su empresa, que tienen su ingreso a partir de este servicio, y yo creo que es fundamental el hecho de que su gremial siga unificando esos criterios y siga defendiendo, pues, digamos, tanto al proveedor del servicio como al usuario. Por eso le comentaba yo que en nuestro programa anterior, en un programa anterior, quien nos acompañó fue el licenciado Edgar Guerra, que es el defensor de los derechos
del transporte de personas, ¿verdad? Urbano. Transporte urbano en general, que yo creo que aquí tiene que haber la combinación, un buen servicio unido a un buen ciudadano que está siendo usuario correcto también, porque también el ciudadano tiene que ser usuario correcto. Bueno, pues arquitecto, esta noche nos vamos a tener que retirar porque ya desafortunadamente el tiempo se acabó. Yo le quiero agradecer a usted por todos esos conceptos tan importantes que ha compartido con nosotros, en realidad señalar de nuevo su trayectoria e invitar a la gremial a que sigan siendo un ente importante, un ente en el cual se busque a través del consenso ofrecer lo que queremos al final, un buen servicio al ciudadano. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por tomarse el tiempo de invitarme. Siempre es un gusto. Le reitero mi personal agradecimiento a ese reconocimiento, al recuerdo que tenemos. Sepa usted que no claudicaremos en el intento por conseguir para el guatemalteco, que muy pocos me pueden conocer, y que no es el intento de crear una confrontación, sino al contrario, mejorar la calidad del servicio. Como le digo, tengo un sueño. Muchísimas gracias, arquitecto. Le agradezco sinceramente el haber estado con nosotros en Acción Positiva. Estaremos pronto usando esas rutas cortas. En algún momento nos vemos por ahí. Mucho gusto. Y claro que sí, doctor. Acompañado esta noche, muchísimas gracias por estar en Acción Positiva, Radio Infinita 100.1. Muy buena noche.